Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de las actuaciones procesales, plazos y términos. El objetivo general de estudiar este tema es que el educando conozca y domine el concepto y generalidades de las actuaciones procesales, con principal atención a los plazos y términos de cada actuación. Dentro de estos objetivos específicos está el definir cuáles son los requisitos generales, así como el lugar de celebración de las actuaciones procesales, y conocer los plazos y términos de actuaciones procesales y su importancia y efecto. Hablaremos, haremos una pequeña introducción, y es que el conocimiento de la regulación del cómputo de los plazos para la validez es de vital importancia, tanto para los operadores de justicia como para las partes. Por esa razón, el código ha dejado establecido que los plazos comienzan a correr desde el día siguiente de practicado el acto de comunicación, contándose el día en que expira, que será a la medianoche. Es interesante este señalamiento de que cuando la iniciación de un plazo comienza a correr desde la finalización de otro, no será necesaria la notificación para que éste comience a computarse. Es de gran importancia que toda actuación procesal debe realizarse en el idioma oficial del Estado. No obstante, en nuestro país existen regiones en donde se hablan diferentes lenguas, de tal manera que, respetando las disposiciones constitucionales, también tendrán uso oficial las lenguas de los pueblos originarios y afrodescendientes. Hablaremos entonces del concepto y generalidades de los actos procesales. Las actuaciones procesales que conforman el procedimiento civil deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política. Este código de la ley número 260 y la ley orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua y su reglamento siendo nulo o anulable en caso contrario. Las actuaciones orales se realizarán en las audiencias bajo la dirección del titular de la autoridad judicial o del presidente de la sala y serán documentadas con arreglo a la forma prevista en este código. Las actuaciones escritas contendrán los requisitos previstos para cada una de ellas y serán firmadas por quien las redacte. Los escritos de parte se dirigirán a la autoridad judicial competente y de ellos dará cuenta la secretaria del órgano jurisdiccional. Entonces, las actuaciones procesales que, de acuerdo a este código, nuestro Código Procesal Civil Nicaragüense, deban realizarse por escrito, se harán en papel sellado de ley o en papel común tamaño legal, conservando el mismo número de líneas que el papel sellado, agregando en este caso los timbres fiscales correspondientes al valor del papel de ley, salvo que se haga uso de formulario, se alegue el beneficio de asistencia jurídica gratuita o se actúe como guardador para el proceso. Todas las actuaciones procesales se recogerán en un expediente judicial que contendrá una o más piezas de acuerdo con lo dispuesto a este código. El artículo 128 de nuestro Código Civil, de nuestro Código Procesal Civil Nicaragüense, establece el derecho de recibir y obtener información. Las actuaciones judiciales nunca podrán ser secretas para las partes, debiendo quedar garantizado siempre por la autoridad judicial el estricto cumplimiento del derecho de información y del principio de contradicción. La autoridad judicial, a través de secretaría, facilitará a las partes, representantes legales y abogados o abogadas la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer a sí mismos y podrán pedir a su costa testimonios, copias certificadas o simples de escritos y documentos que consten en el expediente. También las actuaciones podrán ser conocidas por los y las funcionarias públicas autorizados por la ley en razón de su cargo y por las personas con fines de docencia o de investigación científica hayan sido autorizadas por el juzgado o tribunal previa conformidad de ambas partes.
hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse a una parte o a su apoderado o apoderada, ni aquella ni ésta podrán examinar la actuación sino después de cumplida dicha notificación. El artículo 129 establece cuáles son los requisitos generales. Las actuaciones procesales deben reunir algunos requisitos de licitud, utilidad, pertinencia, claridad, buena fe, así como los de lugar, tiempo, idioma y forma. Han de ser realizadas con veracidad y tener por causa un interés legítimo. El artículo 130 establece el lugar de celebración de las actuaciones procesales. Las actuaciones procesales se realizarán en la sede del juzgado o tribunal, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar fuera de su sede. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá constituirse en cualquier lugar del territorio de su competencia para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente, especialmente para la práctica de la prueba que exija el cambio de lugar. Las actuaciones que deben realizarse fuera del territorio del juzgado o tribunal competente, pues se practicarán cuando proceda, mediante auxilio judicial. Cómputo de los plazos. Los sábados y domingos se contarán como un solo día. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubieran efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del cómputo y se contará en ellos el día del vencimiento que expirará a medianoche. No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel se computará sin necesidad de nueva notificación desde el día siguiente del vencimiento. ¿Qué es plazo? Entonces, ¿qué entendemos por plazo? El plazo no es más que el periodo de tiempo entre dos fechas en que se puede realizar válidamente una actuación procesal. El término es el día y en su caso hora fijada dentro del plazo en que se debe realizar el acto procesal ordenado, ¿verdad? Y cuando en este código se indique que una actuación debe hacerse inmediatamente o tan pronto o no existe plazo o término fijado para su realización, se entenderá que debe realizarse dentro de las siguientes 24 horas. Las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles. Entonces, eso lo establece el artículo 132, que dice tiempo de realización de las actuaciones procesales. Y establece que son hábiles todos los días del año, salvo los domingos y los que la ley vaque los tribunales, así como los días feriados legalmente autorizados. Y son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las oficinas de los juzgados y tribunales, de conformidad con la ley o por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 133 nos habla de la habilitación y establece que de oficio o a petición de parte, la autoridad judicial puede habilitar días y horas inhábiles, oigan bien, en aquellos casos en que se trate de actuaciones urgentes, cuya demora puede perjudicar a una de las partes. El artículo 134 nos habla de los cómputos de los plazos y dice que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiera efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del cómputo y se contará en ello el día del vencimiento que expirará a medianoche. No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel se computará sin necesidad de nueva notificación desde el día siguiente al del vencimiento de este. En el cómputo de los plazos señalados por día se excluirán los inhábiles, salvo los supuestos de habilitación establecidos en el artículo sobre la habilitación para efecto de los términos judiciales. Los días sábados y domingos se computarán como un solo día y los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha, cuando en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo. Se entenderá que el plazo expira el último día del mes
Los plazos que concluyen en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil. El artículo 135 nos habla de la preclusión de estos plazos y estos términos. Y dice, transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se entenderá irrevocablemente precluido por el solo ministerio de la ley, salvo caso fortuito o fuerza mayor o causa mayor apreciada por la autoridad judicial. El secretario o secretaria dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y dará cuenta a la autoridad judicial a fin de que dicte resolución que corresponda. El artículo 136 nos habla del idioma. El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de los pueblos originarios y afrodescendientes también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley. Las personas cuya discapacidad lo requiera, pues tendrán derecho al uso de la escritura, o en su caso, a la utilización de un intérprete de signo o lenguaje de señas nicaragüense, o de aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la información solicitada como la práctica adecuada de los actos de comunicación y otras actuaciones procesales en las que participe. Aquí tenemos los días hábiles, un cuadro, ¿verdad? Sinóptico sobre los días hábiles y dice que las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Los días hábiles, ¿cuáles son? Son todos los días del año, excepto los domingos. Y los días hábiles son los que por la ley vaquen los tribunales suspensos y en suspensión de término, los feriados legalmente autorizados. Y el cómputo de los plazos, los sábados y domingos se contarán como un solo día. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiera efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del cómputo y se contará en ellos el día del vencimiento que expira a medianoche. No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, se computará sin necesidad de nueva notificación desde el día siguiente del vencimiento de este. Y en el cómputo de los plazos señalados por día se excluirán los inhábiles, salvo los supuestos de habilitación establecidos en el artículo sobre la habilitación. Para efecto de los términos judiciales, los días sábados y domingos se computarán como un solo día, y los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha, cuando en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo. Se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Los plazos que concluyan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a las actuaciones procesales, términos y plazos. Muy buenos días.